¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Tardes, noche, dependiendo la hora en que te sintonices con nosotros en nuestra comunidad cristiana Chiré en casa. Estamos llegando al cierre de nuestra serie Cosas extrañas. Un mensaje. Muchas veces Dios quiere darnos un mensaje. Dependiendo del oyente, dependiendo de la sensibilidad de quien lo recibe, con una sola vez es suficiente para entenderlo. Pero a veces Dios tiene que enviar ese mensaje por partes, o repetirlo, o reforzarlo. Era lo que pasaba en el Antiguo Testamento con los profetas. Los profetas eran la voz de Dios para el pueblo de Israel, y Dios les enviaba un mensaje, pero no siempre se entendía, no siempre era claro, o no se quería entender, porque aquí es donde viene esto. Muchas veces el mensaje es claro, pero nosotros no queremos entender lo que nos quieren decir. Bueno, esta serie Cosas extrañas ha querido transmitir un mensaje que lo hemos tratado de reforzar y retroalimentar en diferentes predicaciones. Y ese mensaje que quiere dejarnos Dios a través de esta serie es que Él tiene diferentes formas de actuar. Su actuar, su lógica, su tiempo no es el nuestro. Por lo tanto, muchas veces la manera en la que Él se mueve es extraña. Extraña porque rompe los paradigmas, extraña porque rompe las ideas, la lógica. Es extraña porque no responde como nosotros queremos que responda, pero Él está respondiendo. Dios se mueve muchas veces de maneras extrañas. Hoy, por ejemplo, hay niños que preguntan, ¿por qué lo que ocurría en el Antiguo Testamento ya no se ve? Ya no se abre el mar, ya no hay una nube, ya no hay una piedra que brote agua. Bueno, porque así es Dios. Tiene sus maneras de manifestarse. Y la manera de manifestarse de Él, de todas formas, quiere traernos un mensaje de salvación, de restauración. Pero en esta serie Cosas extrañas, el mensaje fundamental es resistencia. Nuestros sueños requieren resistencia. Peter Pan, aquel niño que perdió el don y la habilidad de soñar. No puedes perder tus sueños. El sueño de iniciar empresa, de restaurar tu hogar, de enviar a tus hijos e incluso a un mejor colegio, de encontrar un mejor empleo, tus sueños de viajar, de salir al ministerio, de escribir, de cantar, de servir al Señor. Esos sueños se tienen que avivar aún en tiempos extraños como lo hizo José. José en la cárcel siguió activando el don de los sueños y fue de tal manera que los que estaban con él empezaron a soñar. Tienes que ser un soñador que impregne a otros a soñar, aún en las situaciones más extrañas. Porque lo normal y lo natural es que las cosas se acaben. Lo normal es que muramos. Todos los días luchamos para no morir. Por eso comemos, por eso nos movemos, por eso trabajamos. Lo normal es que las cosas solas se destruyan. Tú dejas tu vehículo, tu máquina guardada por X tiempo y cuando vas a verlo, nadie lo ha usado, pero se ha deteriorado. Si sacas la olla del fuego y la alejas, lo que estaba ahí se va a enfriar. Esa es la lógica, que las cosas se acaben. Por eso tenemos que luchar contra esa entropía que intenta acabar con nuestros sueños. Todos los días tenemos que luchar para renovar nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros jefes, compañeros. Es una lucha que tiene que ser intencionada, que requiere trabajo. Trabajo porque a veces las cosas son difíciles. Es difícil soñar cuando las estadísticas dicen que hay desempleo. Difícil soñar cuando las estadísticas dicen que la economía está entrando en crisis, los índices de muerte. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor hace que sea difícil soñar.
Por eso tienes que amar tus sueños, aferrarte de la palabra, confiar en el Señor, resistir con mucha paciencia, pero trabajar. Trabajar porque las cosas no se consiguen solas. No vas a recibir las bendiciones solamente porque alguien ore por ti. No vas a vivir solo de las bendiciones que recibes de otros. Vas a tener que trabajar por tus propias bendiciones, como lo hizo Jacob en Peniel cuando luchó con el ángel y le dijo al Señor, si no me bendices, no te vas. Josué le dijo al pueblo antes de cruzar el Jordán, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quiénes quieren pasar conmigo al otro lado? Tuvieron que dar vueltas a Jericó. Se tuvo que hacer un trabajo. Todos los hombres de Dios tuvieron que trabajar para poder alcanzar la bendición. Noé tuvo que construir un arca y luego, después del diluvio, tuvo que empezar de cero. Sin embargo, en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, Dios le dije, fructifícate, te voy a bendecir, trabaja. Trabaja porque yo te voy a bendecir. Eso lo dice Pablo en Filipenses. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Pablo se lo dice a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma, porque no podemos ser entonces decadentes, aquellos que destruyen bendiciones, aquellos que acaban con lo que les dan, como el hijo pródigo. Acabó con lo que le dieron y ni siquiera se pudo fructificar. El trabajo trae frutos. En la Biblia se habla mucho del fruto. A Adán y a Eva les dijo fructifíquense. A Noé le dijo fructifíquense. Gálatas habla de los frutos del Espíritu. La parábola del Señor de los talentos habla de que tiene que haber fruto. Por lo tanto, Dios ha jurado bendecir a los que trabajan, a los que se esfuerzan, a los que resisten, a los que tienen paciencia. Él es un juramento hipocrático de sanarnos, sanar nuestra tierra, sanar nuestros corazones, pero también de bendecirnos y bendecir a nuestros hijos. Pero no es una bendición de balde, porque Dios no bendice a los perezosos. La pereza trae miseria, la pereza trae muerte, ruina, trae división, disensión. La pereza trae calamidad. Durmiendo no vamos a prosperar. Durmiendo no vamos a alcanzar nuestros sueños. Tenemos que trabajar. Es por eso que la palabra nos enseña que hay leyes, leyes que bendicen, pero también hay leyes que sancionan, como lo vimos esta semana, el pecado, la procrastinación. Dios bendice a los que se mueven. Fíjate que hay un paralelo interesante entre el liderazgo de Moisés y de Josué. Moisés decía, Señor, si la nube se mueve, yo me muevo. Si la nube no se mueve, yo no me voy a mover. Ahora Josué, en una etapa diferente, en un momento distinto, va a decir algo diferente. Señor, yo me muevo y la nube se tiene que mover conmigo. Entonces, podemos tener dos posiciones, quedarnos esperando a que la nube se mueva o hacer que la nube se mueva. Tenemos que trabajar, lo vemos en un milagro que hizo Jesús, cuando unos hombres llevaban a un paralítico que no podía ponerse en pie y no podían entrar a la casa donde Jesús estaba predicando. Tuvieron que pasar por la muchedumbre, tuvieron que subir al techo, romper el tejado y bajarlo. Tuvieron que trabajar para que hubiese un milagro. Dios ha jurado bendecirnos y más si trabajamos. Su juramento hipocrático, jamás dudes, por favor, que Él va a bendecir todo lo que ha entregado en nuestras manos. Estamos en una etapa de la vida diferente. Estamos experimentando una cosa extraña. Ponernos un tapabocas, que es difícil. Salir con tapabocas, caretas, alcohol, gel, desinfectarnos. Ahora los niños ya saben lo que tienen que hacer cuando llegan a la casa, cuando alguien llega. Ya los niños han entendido la situación de este mundo. Y para los que venimos de otra época decimos, qué extraño. Pero ahí, en esas circunstancias extrañas, Dios se mueve.
Dios se mueve, pero tienes que verlo. Tienes que ver con los ojos de la fe. Tus sueños se tienen que activar en la fe. Yo quiero dejarte un mensaje en esta serie. Por muy extraña que sea la situación, por muy lógico que sea, por más que vaya contracorriente o rompa tus paradigmas, Dios se está moviendo. Dios se manifiesta de maneras extrañas, pero tienes que verlo. Como Moisés, cuando sintió curiosidad por la zarza que estaba ardiente. Extraño, pero ahí estaba Dios en una zarza. Dios está ahí en tiempos de oscuridad. Él es nuestra luz, nuestra luminiscencia. La fe es esa luz que rompe la oscuridad y en esa fe entonces vas a poder entender y encontrar los propósitos de Dios para tus sueños. No sé cuál es la situación que estás viviendo en este tiempo. Ya superamos los 5 meses de cuarentena. El paradigma social se ha roto, pero la fe se tiene que mantener. La fe tiene que permanecer. Los discípulos lo entendieron. Por eso buscaban al Señor en el aposento alto, Hechos capítulo 1. Estaban ahí orando, porque todo el mensaje, el querigma que habían recibido del Maestro, parecía que estaba al borde del fin. Todo lo que Jesús les había enseñado por 3 años y medio parecía que no se iba a alcanzar. Sin embargo, fueron a orar. Y con esto quiero terminar, iglesia. Tú que estás del otro lado de la pantalla. Esos sueños, esos anhelos, se van a potenciar en el aposento alto. Vamos a tener que orar. Vamos a tener que buscar más a Dios. Dejemos de lado, por favor, creer que es por nuestros talentos o por nuestro carisma. La autosuficiencia es un enemigo de la fe. Muchas veces nuestros talentos y nuestros dones son los principales enemigos de la fe, porque como nos creemos hábiles en algo, entonces dejamos de creer en lo que Dios va a hacer. Ahí, en el aposento alto, estaban juntos, unánimes, orando. Es tiempo de aposento alto, es tiempo de ir a orar, de levantar un altar delante del Señor como lo hizo Noé en el capítulo 8 del Génesis. Cuando vio la tierra, lo primero que hizo al descender del arca fue hacer un altar y levantar un holocausto para el Señor. Señor, sacrifica, consume todo en este holocausto. Haz lo que tengas que hacer. Y en el capítulo 9 Dios le dijo, te voy a bendecir, pero tienes que trabajar. Dios te va a bendecir, pero tienes que moverte por fe. Dios va a cumplir su promesa, por extraña que sea la situación. Él es el mismo, el todopoderoso, el omnisciente, el inmutable. Él es el Dios de nuestros padres. Y este es el momento en el cual nuestros hijos tienen que decir, ese es el Dios de mi papá, de mi mamá, ese es el Dios de mi abuela, ese es el Dios de mi hermano, de mi hermana, ese es el Dios de mi hijo, el Jehová Jireh. Jehová proveerá aún en situaciones extrañas. Mis hermanos, yo espero que esta serie, Cosas extrañas, haya sido de gran bendición para sus vidas. Vamos a orar, por favor, por esta palabra. Padre maravilloso, te damos gracias en este día, Señor Jesús. Gracias porque estamos llegando al cierre de una serie. Una serie, Señor, que creo tú inspiraste, Dios. Estoy seguro que la palabra que nos has dado a lo largo de estos domingos ha fortalecido nuestra fe en tiempos extraños. Padre, la gloria, yo te pido que tome nuestros sueños, esos sueños que tú pusiste en nuestros corazones. Dios, las adversidades, el panorama mundial, aún las personas que nos rodean, van a hacer todo lo posible para acabar nuestros sueños, para hacernos pensar que es imposible y que tenemos que renunciar. Pero nos resistimos a eso, Señor. Luchamos contra eso, Dios. Y declaramos que tu Espíritu Santo nos sustenta, nos eleva a nuevas dimensiones. Señor, nos apropiamos de tu palabra. Con fe declaramos, Dios, que los propósitos que tú nos has dado
son eternos y los vas a cumplir. Tal vez, Señor, el panorama ha cambiado, pero tú no. Este panorama cambiante, Señor, prueba nuestros corazones y queremos salir bien pesados delante de ti, Señor. Por eso lo declaramos. Declaramos, Señor, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, seremos como árbol plantado junto a aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esfuérzate y sé valiente, así como estuve con tu siervo Moisés, estaré contigo. Solo te pido una cosa, que te esfuerces. Señor, declaramos esta palabra en este día. Bendigo los sueños de tus hijos, sus propósitos, sus hogares, sus carreras universitarias, sus empresas. Señor, permite que todos los que han escuchado esta palabra puedan recibir una doble porción de fe y aún en tiempos extraños saber que tú te mueves y que tú no nos has olvidado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Es un gusto haber llegado a ustedes este domingo y de antemano les anticipamos 2 programas que se vienen. Número 1, nuestra nueva serie, que se va a llamar 14 temporadas. Prepárate para esta nueva serie. Y número 2, nuestra campaña que se va a llamar Saliendo de la Olla. Ya te daré más información. Conéctate. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y si Dios ha hablado a tu vida, entonces vuelve a escuchar esta palabra. Muchas veces un mensaje tiene que ser reforzado. Un mensaje, cosas extrañas. Dios se mueve.